Saludos compañeros. Otra vez estamos dictando el curso de estática de parte del grupo GFIC de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta vez vamos a ver la sesión número 2, la parte práctica. El tema va a ser fuerza distribuida. Vamos a poner un ejemplo de compuertas. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Hallar la fuerza resultante debido a la presión del agua sobre la superficie. Ubicarlo desde A en componentes horizontal y vertical. Nos van a presentar los siguientes datos. El ancho va a ser 4 metros. AB, una parábola de segundo grado, vértice en A. Como podemos apreciar acá, una parábola de segundo grado, vértice en A. BC, una recta tangente en B a la parábola. Como podemos apreciar acá. CD, recta perpendicular a BC. CD, una recta perpendicular a BC. Sin más preámbulos, comencemos. Entonces nos piden hallar una fuerza horizontal y una fuerza vertical y lo tenemos que situar en el punto A que está acá. Entonces vamos a comenzar este problema a resolverlo. Primero tenemos que hallar la fuerza horizontal, pero tenemos que analizar nuestra compuerta. Acá vemos que la compuerta va a tener una forma parábola, después una forma de tangente, después otra forma recta. Tangente a la parábola y recta o perpendicular a BC, ¿no? Entonces, sabemos nosotros por teoría que desde el punto inicial, el punto A, hasta donde termine la compuerta, va a haber una carga distribuida. ¿Y cuál sería nuestra carga? De manera trapezoidal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nuestro punto estuviera acá, punto A, pero nuestra compuerta llegaría hasta la superficie? Sería nuestra fuerza horizontal, se formaría de una carga triangular. Entonces, con ese concepto comencemos a trabajar. Primero vamos a hallar la presión del agua en el punto A, en el punto que analizamos acá. Entonces, ¿cómo yo hallo la presión en A? Va a ser igual al peso específico del agua, del líquido, por la altura. ¿La altura de qué? De este punto A con respecto hasta la superficie. Entonces, el peso específico del agua, acá nos da, ¿cuánto es? 1 tonelada por metros cúbicos. Pero sabemos que sería 1 tonelada, ¿a cuánto equivale? A 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, lo ponemos acá. 1000 por altura. ¿La altura cuánto vale? Desde el punto A hasta la superficie. 3 más 3 más 3 sería 9. Entonces lo ponemos acá. Y operamos esto. Sería 1000 por 9, ¿qué nos sale? 9000 pascales. Ojo, la presión, sus unidades son pascales. Luego vamos a hacer la carga en el punto A. Vamos a hallar ahora su carga. Ya hemos hallado la presión, ahora vamos a hallar su carga. ¿Y cómo se halla la carga? Va a ser la presión en ese mismo punto por el ancho. Sabemos que el ancho, ¿cuánto es el ancho? El dato que nos dan, claro, es 4 metros el ancho. Entonces, hacemos lo siguiente. La carga en el punto A va a ser igual a la presión en el punto A, ¿cuánto es? Claro, es 9000 por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? 4. Entonces, nuestra carga en el punto A va a ser de 36.000 newton por metros. La carga, las unidades van a ser newton por metros. Entonces ya tenemos nuestra carga en el punto A. Ahora, como hemos hablado, tiene que ser nuestra carga también en un punto donde esté la parte más arriba, por decirlo así, de la compuerta, ¿verdad? Que esté al nivel. Entonces, hacemos eso. Trazamos acá una línea y vemos que a la altura de C es la parte más alta de la compuerta, por decirlo así. Entonces le vamos a poner un símbolo que sea M, acá, nuestro punto M, que sea hasta acá. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso?
para poder hallar la otra carga y así poder hallar la fuerza horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hallamos la presión también en este punto. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. El peso específico del agua. La presión en este punto M va a ser peso específico del agua por la altura. ¿La altura de qué? De este punto M hasta la superficie. Entonces sería el peso específico del agua 100, no 1000. 1000 porque ya lo hemos transformado. ¿Qué hemos transformado? Hemos transformado una tonelada. Y una tonelada viene a ser 1000 kilogramos. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Y este 3 qué viene a ser? La altura desde el punto M hasta la superficie. ¿Y cuánto viene a ser esto? La presión en este punto M, 3000 pascales. Perfecto, hasta ahí está claro. Luego vamos a hallar la carga en el mismo punto, o sea, en el punto M. Entonces, ¿qué decimos? La carga en el punto M va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión en M, que vale 3000 por el ancho. ¿El ancho cuánto es de dato? 4. Entonces, operamos. 3000 por 4, 12000 newton por metros. Entonces ya tenemos acá nuestra carga en el punto M. Entonces ya hemos hallado la carga en el punto A y la carga en el punto M. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a operar esta figurita que se va a formar, esta carga distribuida. Acá está nuestra carga. Entonces, como hemos visto, que nuestra carga ya en este punto va a ser de 36.000 newton sobre metro. Y la carga en este punto M va a ser de 12.000 newton por metro. Como hemos dicho, se va a formar una fuerza distribuida trapezoidal. Entonces, ¿cómo vamos a operar acá? ¿Cómo podemos operar esto? Tenemos que convertir esto en una fuerza única, esta fuerza trapezoidal. Entonces, ¿cómo hacemos? El área de ese trapecio. Base mayor más base mayor entre 2 por la altura. La altura vale 6 por el dato que nos presentan acá inicialmente, ¿no? Si yo mido de acá hasta acá, sería 6. Entonces, operamos. Base mayor más base menor entre 2 por la altura que vale 6. Este resultado va a salir 144.000 newton. Ahora, tenemos que ubicarlo esto a una cierta altura, pero esa altura no va a ser, digamos, al azar, ¿no? ¿Qué nos dice el problema con respecto a, a la letra A o al punto A? Porque lo que queremos hallar va a ser las componentes de esta fuerza resultante, tanto en X como en Y. Entonces, ya tenemos la fuerza resultante, o sea, la componente en X, y tenemos que hallar la medida con respecto a. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Hemos explicado anteriormente las propiedades centroides, las fórmulas de centroide de un trapecio con respecto a este punto. Entonces, ¿qué decimos? Un tercio va a ser multiplicado por, paréntesis, 2 por la carga menor más la carga mayor, cerramos paréntesis, todo eso entre la suma de estas dos cargas. Y todo esto va a ser multiplicado por la altura. Y nos va a dar un resultado de 2,5 metros. Entonces, ya tenemos la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La fuerza resultante en X viene a ser 144.000 newton. ¿Y a cuánto está situado con respecto al punto A? 2,5 metros. Entonces ya hemos hallado la primera parte. Y hemos hallado nuestra fuerza horizontal. Ahora tenemos que hallar nuestra fuerza vertical. ¿Cómo hacemos esto? A ver qué nos dicen acá. Ya, hallamos la fuerza vertical. ¿Cómo vamos a hallar la fuerza vertical? El agua va a ejercer una fuerza hacia la compuerta. Solo vamos a tomar la fuerza que ejerce este agua, pero encima de la compuerta. O sea, no vamos a tomar esto, no vamos a tomar esto, no vamos a tomar esto. Solo, esta es mi compuerta. AB, BC, CD. Entonces, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, va a ser el agua que va a ejercer una fuerza hacia mi compuerta, ¿no? Y obviamente que la fuerza va a mirar hacia abajo. Entonces, lo vamos a separar esto en figuras conocidas para poder operar. Por ejemplo, en un cuadrado, en un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y un tímpano semiparabólico.
Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? Se va a ubicar los centroides de estas figuras, vamos a tener que ubicarlas, estos centroides con sus respectivas fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas las vamos a hallar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos nuestra figura 1, va a haber una fuerza 1 en el centro. Nuestra fuerza 2, una fuerza en el centro, ¿no? En los centroides, así respectivamente, de todas las figuras. Acá tenemos. Hallamos las fuerzas correspondientes. Ahora tenemos que hallar estas fuerzas, porque ahora queremos hallar la fuerza vertical. La fuerza vertical queremos hallar. Entonces, ¿cómo hacemos? La fuerza va a ser igual al área por el ancho por el peso específico del líquido. Vamos con la fuerza número 1. Esta fuerza número 1. ¿Qué viene a ser? El área. El área viene a ser base por altura. O sea, 3 por 3, 9. Acá está. Por el ancho. ¿El ancho cuánto vale? 4, ¿no? Por el lado. Por el peso específico, recordemos que está en toneladas, lo vamos a pasar a kilogramos, entonces sería 1000. Entonces, a realizar esta operación, ¿cuánto nos va a salir? 36.000 newton. Perfecto. La fuerza número 2. Esto vale 3, esto vale 3. Acá. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un cuadrado, un cuadrilátero. Entonces, hacemos lo siguiente. El área viene a ser 3 al cuadrado, 9. Entonces ponemos 9 por 4. El 4 viene a ser el ancho por 1000, ¿no? 36.000 newton, igualito que el otro. La fuerza número 3. Esta fuerza número 3 que podemos apreciar acá. Esto va a ser un rectángulo. Tenemos que la base va a valer 1 metro y la altura va a valer 3 metros. Base por altura sería 3. ¿El ancho cuánto vale? 4. El peso específico, 1000. Entonces, 3 por 4 por 1000, 12.000 newton. Ya tenemos nuestra fuerza 3. Ahora nuestra fuerza número 4. ¿Cómo hallamos nuestra fuerza número 4? Hallamos de la siguiente manera. Este es un triángulo. Base por altura entre 2. O sea, sería 3 por 2, 6. Entre 2, 3. Por el ancho, que vale 4. Y por mi peso específico, que vale 1000. ¿Cuánto vale? 12.000 newton. La fuerza número 5. También es un triángulo rectángulo. Base por altura entre 2. Entonces, ¿cómo haríamos acá? La base vale 3 y nuestra altura, esa es la altura, esta es la altura. Acá está, acá no se puede apreciar, acá lo vamos a dibujar. Esto vale 2 metros. Acá en el dato que aparece. Esto vale 2 metros. Uno para acá y uno para acá. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería base por altura entre 2. Sería 3 por 2, 6. Entre 2, 3. Ah, ya, ya. Entonces sería 3 por 4, que viene a ser el ancho, por 1000. El peso específico. ¿Y cuánto sale? 12.000 newton. Y el último, en nuestro tímpano semiparabólico. Es una parábola semiparabólico, ¿no? Nuestro tímpano. La propiedad, de acuerdo a nuestra tablita de áreas, viene a ser, asumimos que esto es A y este es un B. ¿Cuál sería? Sería el área A por B entre 3. Si esto vale 1, esto vale 3, sería 1 por 3, 3. Entre 3, 1. Acá está, 1. ¿Por cuánto? Por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? 4. Ahora, el otro, ¿qué sería? El peso específico. ¿Cuánto vale? 1000, ¿no? Entonces comenzamos a multiplicar. 1 por 4 por 1000, 4000 newton. Entonces, ya tenemos todas nuestras fuerzas. Fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, nuestra fuerza resultante, ¿cuánto viene a ser? 112.000 newton. Ya tenemos nuestra fuerza resultante. Nuestra fuerza vertical. Pero ahora tenemos que situarlo, esta fuerza, en un punto, situarlo con respecto al punto A. Entonces, eso es lo que vamos a hacer continuamente. Acá está, ¿no? Acá está, acá está, acá está. Nuestras fuerzas, imaginemos que van a estar así, ¿no? Pero acá no lo vamos a poner. Fuerza 1, fuerza 2, 3, 4, 5, 6, en sus respectivos centros, ¿no? De cada figura. Ahora, vamos a hallar con respecto a la línea de acción del punto A de manera vertical.
o sea, su X, ¿no? Vamos a hallar su X. O sea, digamos, de F2, su X hasta acá. Su F1, su X hasta acá. Su distancia, ¿no? Hacia la vertical del A. ¿Cómo hacemos esto? Acá vamos a tener que recordar nuestras propiedades que ya hemos visto anteriormente de nuestras tablitas, de nuestras distancias, con respecto a X. Acá tenemos, digamos, un cuadrado. Acá están los números de acá. 3 metros, ¿no? 3 metros. Entonces acá sería, ¿cuánto? Acá sería la mitad. ¿Cuánto sería? 1,5 más 3. 1,5 más 3 sería todo 4,5. Entonces ya está acá. Así igualmente para el otro, F1. Si todo esto vale 3, la mitad sería 1,5. Ah, entonces 1,5 hasta acá. Sucesivamente con el F3, con el F4, con el F5 y con el F6. Para el F6 está en las propiedades que hemos visto anteriormente, solo es cuestión de reemplazar los datos más que nos aparecen. Tenemos 3 que vale esto, y tenemos 2 que vale acá. Y tenemos que reemplazarlo más de acuerdo a nuestra fórmula. Y nos va a salir que desde el centro de ese tímpano semiparabólico hacia X, con respecto de la vertical de A, me va a salir 0,3. Igualmente para toditos. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso rápidamente. F1, 1,5. De F2, 4,5. De F3, 0,5. Desde F4 hasta acá, 1,7. Desde F5 hasta acá, 5. Desde F6 hasta acá, 0,3. Ahora, todo esto va a ser equivalente. ¿A qué va a ser equivalente? A una fuerza resultante, tal como lo hemos hablado, a una cierta distancia. Nuestra fuerza resultante a una cierta distancia. X. Obviamente con respecto a este punto. Y ahora tenemos que hallar ese X, porque eso es lo que nos están pidiendo también el problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a aplicar acá momentos. Momentos con respecto a este punto. Estos dos sistemas son equivalentes, son iguales. Entonces podemos aplicar en mi sistema 1 momentos en este punto y en mi sistema número 2 momentos también en este punto. Entonces hacemos lo siguiente. Acá está. Vamos a hallar acá los momentos. Primero vamos a comenzar con ese F1. Vamos a recordar que, vamos a decir que todos están así, ¿ya? Todos están hacia abajo mirando. Entonces vamos a hallar momentos con respecto al punto A, de la fuerza número 1. Esta es la fuerza número 2, entonces acá ponemos la fuerza número 1. Sería F1 por 1,5. Y como está en sentido horario, le ponemos negativo, porque nosotros sabemos que el antihorario siempre va a ser positivo. Bueno, hemos asumido esta vez. Entonces comenzamos a operar. Sería menos 36.000 por 1,5. Menos el F2. ¿Cuánto sería? El F2 sería 36.000 por 4,5, ¿no? O también sería ese negativo. Menos el 12.000. ¿Cuánto vale 12.000? 12.000 les viene a ser la F3. ¿Cuánto vale su distancia, mejor dicho? 0,5, ¿no? 0,5, su distancia de ese 12.000. Igualmente para el otro. Todos van a ser negativos, todos van a ser horarios. Para el otro, ¿qué sería? 12.000. Viene a ser nuestra F4, 12.000. Y su distancia viene a ser 1,7. Menos 12.000 por 5. Eso no lo vamos a hallar en la F5, acá está. 12.000 por 5. Por último, 4.000, o sea, menos 4.000 por 0,3. Acá va a ser mi 4.000 y acá va a ser mi 0,3. Esto me va a dejar un momento negativo. Sería menos 4.000 por 0,3. Listo. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a mi fuerza resultante, que también va a estar multiplicado por una distancia X, que es lo que quiero hallar. Y esto me va a formar, ¿qué cosa? Un momento negativo también. Un momento negativo. Acá nos faltó poner el menos. Acá. Listo. Ya, y listo. Entonces va a ser nuestro momento negativo, ¿no? Vamos a operar y los signos se van a ir en ambos lados. Entonces, ese resultado, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir, ¿cuánto nos va a salir? 33, 303.600. 303.600.
¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a 112.000 por X. Entonces, X viene a ser igual a qué? A 2,8. Por si acaso, este FR, mi fuerza resultante es de acá. Y lo pongo acá. Entonces, 303.600 va a ser igual a 112.000 por X. Y X viene a ser igual a 2,8. Entonces, ya hemos hallado nuestra fuerza resultante y nuestra distancia, la distancia que vamos a tener. Entonces, comencemos a operar. Acá hemos cometido un pequeño error. Acá es Y, porque es de manera ¿qué? Claro, de manera vertical, ¿no? Entonces acá también sería un y acá también sería un Y, ¿no? Entonces Y es igual a 2,5 con nuestra horizontal de 144.000 y el otro que viene a ser nuestra X es igual a 2,8 metros y nuestra vertical que viene a ser 112.000 newton, ¿verdad? Listo. Entonces ya tenemos todas las respuestas y vamos a decir de manera general esto. Fuerza resultante tanto en X como en Y con respecto a este punto. Entonces nuestra fuerza horizontal va a ser de 144.000 newton a una distancia Y de 2,5 con respecto a A. Y mi fuerza vertical va a ser ¿qué? 112.000 newton y una distancia X con respecto a mi punto A, ¿no? De 2,8 metros. Entonces acá tenemos nuestra manera vectorial de expresar nuestra fuerza resultante y acá tenemos nuestra manera escalar. ¿Cómo hacemos? Tenemos que sacar el módulo, ¿no? Y nos va a salir 182.428 newton. Y esa va a ser la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden hallar la fuerza resultante debido a la presión del agua sobre la superficie y ubicarlo desde A en componentes horizontales y verticales, tal como lo hemos hecho. Esta fuerza resultante también se le conoce como una fuerza hidrostática. Entonces, compañeros, eso sería la resolución de ese problema. Espero que les sirva bastante. Muchas gracias, nos vemos hasta otra oportunidad. De parte de GFIC para todos ustedes.